Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa, La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a terminar el estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y vamos a estar leyendo la segunda parte de este pasaje titulado La venida del Hijo del Hombre en los versículos desde el 36 hasta el 51. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso. Gracias por esta bendición de leer tu palabra, Señor. Te ruego ahora en el nombre de Jesús que me guíes, Señor, hacia toda verdad, que pongas palabras en mi boca y que abras el corazón mío y de todos los que me escuchan y me ven, Señor, para que tu palabra penetre en sus corazones, Dios mío, y haga el fruto por el cual tú la has enviado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando precisamente de este evento que va a acontecer al final, después del gobierno del anticristo, esta conmoción celestial justo después de la cual va a aparecer el Señor Jesucristo. Por eso se llama la venida del Hijo del Hombre. Es el regreso segundo de nuestro Señor, que ya no viene como vino la primera vez, humilde para morir por los pecados, sino que viene en gloria para buscar a su pueblo y para juzgar la tierra a causa de los pecados y todas las maldades que ha cometido el ser humano. Y el pasaje precisamente comienza en este versículo 36 diciendo que el día y la hora que esto va a suceder no la sabe nadie, ni aun los ángeles que están en el cielo. Es decir, ni el mismo Jesús hecho hombre conocía eso, porque él dijo, solo mi Padre que está en los cielos. Jesús, cuando vino a la tierra, se hizo ser humano 100%, y aunque es Dios en un cuerpo humano, él dependía en ese momento de la revelación del Padre y de lo que el Padre le quisiera mostrar, y ni siquiera en su condición de hombre a Jesús le era mostrado. Solamente el Padre en su sola potestad tiene saber el día y la hora, el momento exacto en el cual el Hijo de Dios va a ser enviado. ¿Qué significa eso? Que a toda la humanidad la venida de Jesucristo les va a tomar por sorpresa. El Señor va a venir en el momento exacto que nosotros no pensamos ni esperamos. Así que aunque tenemos las señales del fin y vamos a poder predecir cuando el tiempo esté muy cerca, vamos a poder estar preparados, vamos
vamos a poder estar velando, pero lo que no vamos a poder saber es fecha y hora exacta. Por lo tanto, no podemos creer en ninguna teoría, en ninguna doctrina, en ninguna profecía que diga la fecha y la hora del regreso de Jesucristo. Han habido muchos profetas mentirosos, muchos engañadores y estafadores en el pueblo de Dios que le han prometido a la iglesia, a los cristianos, saber el día y la hora exacto, y los han puesto a incluso vender sus cosas y recluirse en un lugar esperando un día, una hora, supuestamente que va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son engañados con esto? Los que no leen las Escrituras, los que no estudian la palabra de Dios, porque Jesucristo mismo nos dijo que nadie lo sabe. Quiere decir que ni por revelación, ni por sueño, ni por ángeles vamos a poder saber el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar cada día leyendo la palabra, estudiándola, para que estemos preparados y para que no seamos engañados. Entonces el Señor nos describe un poco cómo va a ser esto de su venida y este factor sorpresivo que va a tener, y Él dice que va a ser como en los días de Noé. En el libro de Génesis, capítulos desde el 6 hasta el 9, la Biblia nos narra la historia de Noé y del diluvio. La Biblia nos dice que en aquel tiempo la maldad de los hombres aumentó mucho, tanto que a Dios le dolió en el corazón haber creado la raza humana, porque era demasiado el pecado y la ofensa del hombre delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios encontró a Noé, que era un hombre justo, que caminaba con él, y dice que a los 500 años de Noé, porque en aquel tiempo las personas vivían mucho más tiempo, la Biblia nos dice que él engendró a 3 hijos, y luego de que Noé tuvo estos 3 hijos, entonces Dios se le reveló y le mostró las indicaciones para construir el arca, en la cual se salvarían él y su familia, porque Dios determinó derramar un diluvio que acabaría con toda la humanidad en la tierra. Y este diluvio ocurrió cuando Noé tenía la edad de 600 años, así que aproximadamente 100 años o tal vez un poco menos fue el tiempo que estuvo Noé construyendo esta arca. Y la Biblia nos dice que en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que había un rocío que regaba la faz de la tierra. Por lo tanto, los seres humanos de aquella época tuvieron la oportunidad de ver la fe de Noé, ver cómo él construía esta arca para salvarse. Sin embargo, no le creyeron a Noé y siguieron viviendo sus vidas independientemente de lo que Dios estaba haciendo a través de Noé. A diferencia de Noé, que entendió que ya llegaba el tiempo de que se cumpliera la profecía del diluvio que Dios había anunciado. Esperar aproximadamente 100 años para ver el cumplimiento de una profecía para un ser humano es bastante tiempo, y hoy en día nosotros también vivimos aproximadamente unos 100 años. Quiere decir que ese periodo que Noé estuvo construyendo el arca simboliza nuestras vidas, que durante toda la vida estamos edificando nuestra vida en Cristo, estamos construyendo ese carácter a la imagen de Cristo y preparándonos ya sea para el encuentro con nuestro Señor al morir nuestros cuerpos, o para estar listos al momento de su llegada. Y estamos viendo cómo las señales van avanzando y nos van avisando que ese día se acerca. Pero solamente aquellos que están velando, que están pendientes de lo que está pasando, interpretan las señales y se preparan para la venida del Señor. No así aquellos que están viviendo solamente para las cosas de este mundo, que están ignorando por completo las señales y no se están preparando para la venida del Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención también el hecho que dice que después que los animales hubieron entrado en el arca, Noé entró también en el arca con su familia, ya cuando Dios le dio la orden de que era el momento de entrar. Es decir, que ellos tuvieron que mudarse desde sus casas hacia el arca, y cuando estaban dentro del arca y llegó el día del diluvio, dice que Dios mismo fue el que cerró la puerta. Cuando llegó este día en que se cerró la puerta, comenzó a llover. Se derramaron las fuentes de agua de arriba de los cielos y de la tierra. Pues entonces todo aquel que en ese momento se dio cuenta que no estuvo preparado, aquellos que se burlaron de lo que Noé estaba haciendo, aquellos que ignoraron las señales
que estaban apuntando de que el momento del juicio de Dios se acercaba, pues ya no tuvieron chance ni tuvieron oportunidad. El mismo Jesús dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Quiere decir que solamente aquellas personas que estemos durante la vida esperando, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, somos los que vamos a ser tenidos por dignos de ser arrebatados con el Señor en su venida. Y aquellos que por descuido, por pereza o porque simplemente no quieren pagar el precio de vivir esperando al Señor, sino que prefieren los placeres y la vida de este mundo, no van a entender absolutamente nada de lo que está pasando, no van a creer en las profecías, se van a burlar de nosotros en la medida en que estemos profetizando, pero va a suceder algo, que esta puerta de salvación que abrió Jesucristo el día que murió por nosotros en la cruz del Calvario, un día se va a cerrar, como mismo Dios cerró esa arca de Noé, Dios va a cerrar esa puerta, y ese día va a ser el día que Jesucristo va a regresar y que va a enviar a sus ángeles a recoger a su iglesia. Hasta ahí llegó el momento de la salvación por fe, y aquellos que no estén preparados, aquellos que no estén apercibidos para entrar en el arca de salvación, una vez que se cierre la puerta, no habrá oportunidad para ellos. En el último siglo de la iglesia se han infiltrado doctrinas que dan a entender que hay como una segunda oportunidad, que hay como un segundo chance, es decir, que dan a entender que va a suceder el arrebatamiento de la iglesia y que van a haber personas que no van a estar preparados, que no van a estar apercibidos, y que entonces en ese momento se van a dar cuenta que cometieron un error y a partir de ahí van a consagrarse al Señor y luego van a dar su vida por la causa de Cristo. Pero esto realmente no tiene ningún tipo de precedente bíblico. Todos los juicios que el Señor ha ejecutado sobre la tierra da un periodo de gracia, un periodo de arrepentimiento, pero una vez que se cierra ese periodo ya no hay chance, ya no hay vuelta atrás. La Biblia no registra que hubo oportunidad de arrepentimiento para aquellos que no entraron en el arca. Por supuesto, cuando ellos vieron que el arca se cerró, ellos entendieron que habían cometido un error, pero no se volvió a abrir el arca por mucho que ellos lloraron y clamaron a Dios en ese momento. Lo mismo sucedió también con Sodoma y Gomorra. Una vez que Lot y su familia fueron rescatados por los ángeles, no hubo oportunidad para aquellos que seguían viviendo una vida pecaminosa, sino que el fuego fue derramado sobre las ciudades y todos perecieron. Algo muy parecido también sucedió cuando la toma de Jericó. Durante 7 días el pueblo de Israel estuvo dándole vueltas a la ciudad de Jericó, y la ciudad, mirando lo que estaba aconteciendo, no se arrepintieron, no tuvieron temor de Dios para hacer negociaciones de paz. Y durante esos 7 días, que simbolizan los 7 años de la semana última de Daniel, en aquellos donde todas las señales estas se van a cumplir, las personas de Jericó no se quisieron arrepentir, sino que confiaron en sus propias fuerzas, en sus propios muros y en su propia ciudad. Y la única familia que se salvó de aquello fue la familia de Rahab, que en su momento hizo pacto con el pueblo de Israel y amarró un cordón rojo en su ventana simbolizando la sangre de Cristo. Y en el pacto los espías le dijeron a Rahab que todo el que estuviera dentro de su casa sería salvo. Así que si ella quería que sus familiares se salvaran, ella tuvo que hablarles, tuvo que predicarles, y ellos tuvieron que creer y tuvieron que entrar dentro de la casa, porque todo el que no estuviera en la casa iba a perecer. Y asimismo sucedió, dándonos una vez más una ilustración de lo que va a suceder en la venida final de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice que va a ser sorpresivo y que, por supuesto, si el padre de familia supiera a qué hora le van a venir a robar, velaría, pero nosotros no sabemos a qué hora viene el Señor, pero tenemos que estar velando precisamente para estar preparados, porque no hay segunda oportunidad. El Señor va a
arrebatar su iglesia justo antes de hacerse visible para todo ojo, y luego que Él se haga visible ya no hay oportunidad, porque la salvación es por fe, por la fe en el Señor Jesucristo, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando vemos las cosas ya no hay por qué tener fe. Y luego el Señor nos muestra esta ilustración del mayordomo fiel y nos habla de dos tipos de mayordomos, simbolizando a sus siervos, simbolizando a sus discípulos, a la iglesia. Dice que hay uno que es fiel y prudente, que mientras su Señor no está ocupado haciendo la voluntad del Señor, dándole su alimento a sus consiervos, y esto significa predicando la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios y velando y guardándose para el regreso de su Señor. Sin embargo, hay otro siervo que es el siervo imprudente e insensato, que este siervo dijo: mi Señor se tarda en venir, y en lugar de darle el alimento a sus consiervos, lo que empezó fue a golpearles, a maltratarles y a beber y tomar con los borrachos. Y esto lo que simboliza son las personas que al ver que el Señor se demora, pues entonces se relajan espiritualmente, comienzan a vivir una vida de pecado, y peor aún, creyendo en este engaño de que si se quedan luego van a tener una segunda oportunidad, cosa que no es bíblico ni tiene ningún precedente. Sino el Señor aquí hablara de un tercer siervo que tal vez fue el que se quedó dormido, pero cuando vino su Señor se despertó. Pero solamente nos habla de dos siervos, el prudente y el insensato. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando venga el Señor a la hora que nadie se lo imagina, a la hora que ninguno de los dos espera, a aquel prudente que lo halló velando, que lo halló haciendo la voluntad del Padre, dice que lo va a recompensar y lo va a poner sobre todos sus bienes. Sin embargo, al siervo imprudente, al siervo infiel, insensato, no le da una segunda oportunidad, sino que dice que su parte será echada con los hipócritas afuera, donde está el lloro y el crujir de dientes, lo cual simboliza el castigo eterno. Hay una sola oportunidad de salvación, y es mientras estemos vivos. Cada día tenemos la oportunidad de salvación, pero el día que, ya sea que partimos con el Señor o el día que el Señor venga como ladrón en la noche a buscarnos, ese día se va a cerrar la puerta del arca de salvación, y los que no estén preparados van a ser como este siervo insensato, y su parte va a estar en el tormento eterno. No hay una segunda oportunidad. Así que por eso el Señor nos dice que aunque no sepamos la hora y el día en que Él va a venir, tenemos que velar. Cada día tenemos que permanecer fieles a Él, limpiándonos con la palabra de Dios, bañándonos y cubriéndonos con la sangre de Cristo, lavando nuestras vestiduras por medio del arrepentimiento, de la confesión, y permaneciendo fieles, sirviéndole, dándole el alimento a su tiempo a nuestros consiervos, haciendo su voluntad en la obra del Señor, para que entonces cuando venga nuestro Señor Jesucristo no tengamos de qué temer ni de qué avergonzarnos, sino que ya estemos en esa arca de salvación, en la cual estaremos seguros y resguardados para no tener que sufrir la ira venidera que Dios va a derramar sobre la tierra. Porque aunque el primer juicio sobre la tierra fue con agua, la Biblia dice que el último juicio será con fuego. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas por medio de ella estar preparados, Dios mío, porque el día y la hora de tu regreso nadie la sabe, Señor. Pero, Dios mío, aquellos que estemos buscando tu presencia, Dios mío, aquellos que estemos haciendo tu voluntad, nos vamos a dar cuenta de cuándo va a ser el momento, Señor, de estar bien resguardaditos, bien cerquita de ti, Señor, porque tu venida cada día más se acerca. Sin embargo, aquellos, Dios mío, que no estén preparados, dice tu palabra, que unos serán tomados y otros serán dejados, y ya no habrá segunda oportunidad. Ayúdanos, Señor, a llevar esto en
el corazón, Dios mío, y a tener temor de ti, Dios mío, y a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra te haya llegado a tu corazón. Si sientes en tu mente convicción de pecado, si sientes que no estás haciendo las cosas como Dios le agrada, aprovecha hoy para arrepentirte, para confesarle al Señor todos tus pecados, para pedirle perdón y apartarte del pecado, aunque te duela, aunque tengas que arrancar de ti lo que sea, pero lo más importante es que tú y yo estemos preparados porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para iniciar el estudio del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Chao.